Para informarse, El Cíclico. Periodismo con idioma propio en Splendid 990. Siempre titulado. Seguimos en El Cíclico y prepárate para escuchar una historia de superación. Estamos en línea con Juan Gatito Nimo, piloto de TC Adaptado. Hola Juan, Alexis Elener e Ivana Viale te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bueno, para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Juan, escúchame. Sabemos que cuando vos tenías 18 años tuviste un accidente en moto y quedaste en silla de ruedas. Pero hoy sos piloto de TC Adaptado. Contanos un poco cómo fue todo este desafío para vos. Bueno, así es, la verdad que nada, han sido, bueno, hace muy poco incluso, ya son 18 años, han sido 18 años que estoy en una silla de ruedas, tengo 37 años, como decías muy bien vos, hace 18 años tuve la lesión corriendo motocross, actividad que arranqué de muy pequeño, cuando tenía 4 años de edad, primeramente en realidad en karting, ¿no? ¡Qué Después chiquito! de ahí después es que la gente a veces dice, ¡oh, qué pequeño! Pero sí, la verdad que... Se arranca a esa de edad, chico, ¿no? Claro. Es un deporte más, bueno, lo estamos viendo ahora con Colapinto, donde todo el mundo por ahí tiene los ojos más puestos en la actividad deportiva motor. Sí. Pero realmente es así, uno arranca de muy pequeño, o sea, uno de los deportistas, así como un nene empieza a patear una pelota a los 4 o 5 años, Claro. bueno, en el mundo de las motos y los autos es lo mismo. Claro. Así que arranqué de muy pequeño y después, bueno, hice toda mi carrera deportiva con diferentes tipos de alto y bajo que requiere como tiene cualquier deportista. Uh-huh. Y bueno, pero en uno de mis mejores momentos, cuando tenía la posibilidad de ir ganando un campeonato nacional acá y la posibilidad de estar haciendo algo en Chile también con otro equipo, bueno, tuve, como te digo, quizás en un buen momento, o mi mejor momento dentro del motociclismo, tuve una caída, quizás Sí. no tan espectacular como otras tantas, que imagínate que en su momento ya tenía 14 años arriba de una moto, ¿no? Claro. Que me subí a los 4 y a los 18 tuve esta caída, donde quizás no fue tan espectacular como otras tantas, pero sí caí mal, la rotura de varias vértebras, una de ellas en vez de estallar hacia afuera, estalla hacia adentro y fue la que provoca la lesión en la médula, Uh-huh. y a partir de ahí, el mundo de la discapacidad, el mundo de la silla de ruedas, del Claro. lesionado medular, y nada, el desafío constante de primero, no voy a mentir, o sea, primeramente obviamente que uno dice esto yo lo revierto, de acá salgo caminando en unos meses, y bueno, cuando se va dando cuenta la magnitud de qué se trata esto, o la cantidad de tiempo que pasa uno en una cama, o terapias intensivas, porque Sí. esto arrastra un montón de cosas donde Obvio. quizás el no mover las piernas termina siendo una cuestión muy pequeña, ¿no? Entonces, Claro. a comparación de todo lo que lleva. Entonces, cuando uno realmente aprende y se da cuenta que la vida en ese momento pasa por, más allá de recuperar algún valor motor, sino de vivir, de que tiene que reinvertirse, de ser funcional con uno mismo, Claro. que la rehabilitación pasa por ahí, es donde empieza a entender, digamos, desde otro lugar todo, y su proyección o sus metas cambian. Y bueno, siempre agarrado Claro. y aferrado a lo deportivo, fue que quise continuar con mi carrera deportiva, con mi carrera deportiva dentro de los autos en ese momento. Dije, bueno, ahora hay que armar un auto y conducir con todo en las manos. Sí. Y bueno, pensando que iba a ser algo sencillo. Claro. Y pensando que iba a llegar y iba a decir, buenas, vengo a correr y me iban a dejar correr. Claro. Y no, ahí me enfrenté a un no rotundo por parte de las autoridades, a un mundo que todavía era muy desconocido. Estamos hablando que hoy todavía cuesta, imagínate hace 18 años atrás. Claro. Ni hablar Sí. Rengo más viejo, como decimos entre nosotros. Entonces, esa negación por parte de las autoridades me hizo explotarme a mí dentro de un montón de otras actividades que nunca se me hubiese ocurrido. Porque para mostrar que estaba en condiciones de poder estar arriba de un auto de carrera y poder ser competitivo y correr igual. Porque entendemos que acá estamos hablando de competir con mi discapacidad contra convencional. No es que voy a una categoría de Especial, autos adaptados claro. con distintos... Claro, entonces... Era la inclusión completa y pelear de igual a igual, con todos los riesgos y los miedos que se mezclan por parte de las autoridades y un montón de gente. ¿Y lo conseguiste, Juan? Finalmente, mucho tiempo después, 10 años después, yo en 2014 yo logro primeramente ahí nomás a los 3, 4 años a competir a nivel local, después me volví a subir una moto, después me volví a subir un quatri, o sea, hice infinidad de actividades. En su momento hice Neuquén Obelisco, un récord histórico para una silla de rueda tipo maratón, Uh-huh. 1.201 kilómetros en silla de rueda, en sí, un montón de actividades para mostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo. Y primero se me autoriza a correr a nivel local, y después, mucho tiempo después, yo 2015, se me da la acreditación para poder empezar a competir a nivel nacional, una categoría llamada Copa Hora, y después mi paso dentro del turismo carretera, dentro del Mouras, y bueno, finalmente lo logro. Llego
y hice un par de temporadas y hoy abocado a otros desafíos, como tiene que ver el automovilismo, pero dentro del Rally Raid, la posibilidad de haberme subido arriba de una moto nuevamente y con una moto adaptada, haber completado 2 carreras tipo Dakar, digamos, del campeonato mundial en esta modalidad de Rally Raid. Sí, entonces, que también fue la primera persona que lo pudo lograr. Entonces, nada, en fin, un montón de cosas que uno hoy la habla rápido y apurado y demás para tratar de que entre todo y de contar y demás para que realmente se entienda de que uno lleva una vida en esto, proyectando, armando y moviéndose para lograr cada uno de sus objetivos. Y Juan, escúchame, ¿y seguís en rehabilitación día a día? ¿O cómo te manejas con tu cuerpo? Sí, bueno, en realidad yo tuve una rehabilitación muy intensa al principio en Fleni y después de Fleni continué mi rehabilitación yo soy en Neuquén, sí. Con algunas horas y semanales y todo. Tuve 1 año y algo, 2 años más intensivos. Después, como decía anteriormente, uno va entendiendo que también uno tiene que vivir y que su rehabilitación o sea, que su vida no pasa por una rehabilitación o por volver a caminar y demás, sino con reeducarse, con ser funcional. Y a partir de ahí, como que uno le llama rehabilitación a mantenerse, ¿no? Claro. Un mantenimiento que se hace, por así decirlo, donde uno Claro. tiene que mantenerse activo. ¿Por qué? Porque uno usa su tronco superior todo el día para movilizarse, para impulsar la silla de ruedas, para los pasajes a la cama, a la silla, de la silla al auto, del auto al piso, del piso. Y eso lo haces totalmente ya autónomo, solo automático, y claro. automático, claro. Claro, entonces, claro, uno lo que hace es mantenerse, porque si se deja estar, obviamente que ya es más dificultoso, sobre todo uno va creciendo, entonces ya si uno se deja estar, los pasajes cada vez le cuestan más, o pueden llegar lesiones en los hombros, lesiones en los brazos, en las manos. Entonces como claro. que uno hace, la rehabilitación de uno muta a una actividad física, por así decirla, acorde o aplicada dentro del mundo medular, donde tenés centros que se dedican, bueno, incluso tengo la suerte de conocerte de Centro Ciner, donde ahí yo hago la parte física, donde hay chicos que están haciendo, o personas, o sea, desde pequeños o gente más grande adultos que están emprendiendo, digamos, sus primeros pasos dentro del mundo de la discapacidad con una rehabilitación intensiva, otros que ya están en la misma que uno, donde están en una etapa de mantenerse en cuanto a ejercicios, de mantenerse en cuanto a elongación, de mantenerse en cuanto a estos pasajes que uno dice. Es un buen lugar, ¿no? Es un muy buen lugar, ¿no? Centro Ciner, sí, son los mejores. Aparte, muy buenos amigos. Así es, sí, yo tengo la suerte desde que estoy radicado en Capital de poder asistir prácticamente todos los días. Hay veces que cuando estamos entrenando para algún objetivo, algún desafío, uno entrena la parte física, yo la entreno directamente. Muchos dicen, vamos a un gimnasio. No, porque soy consciente de que nosotros, por así decirlo, el mundo medular, llamarlo de alguna manera, o que nos compete el mundo de la silla de ruedas o la discapacidad, como quieran llamarlo, uno tiene que ser muy minucioso en determinados movimientos, porque si no, uno va a un gimnasio y demás y quizás el desconocimiento por parte de algún profe o algo hace que hagamos un mal movimiento o un ejercicio donde por ahí no es acorde a uno y termina haciendo una lesión tonta, nada grave, pero que te impida después, como te digo, desenvolverte en el día a día. Claro, como que das un paso para atrás quizás. Exacto, entonces prefiero estar supervisado por los ojos de profesionales, en este caso de Noreste, que entiende y sabe. A veces uno, no sé, hace pasajes a la silla, de la silla al piso, lo que sea, y el peso mismo del cuerpo o el no tener sensibilidad, un pie mal puesto te puede traer una lesión y después recuperarse es muy difícil. Obvio. Entonces prefiero estar teniendo la posibilidad de tener uno de los centros, y bueno, y Oreste, como se conoce, una eminencia dentro de la neurorehabilitación, digo que es mejor que hacer mi parte física también ahí, y agradecidos de que lo puedo hacer ahí. Totalmente. ¿Por qué te dicen gatito? No, esperá, eso se lo quería preguntar yo. Bueno, no, ahora... me robó la pregunta, Juan, contestarla. ¿Por qué te dicen gatito? ¿Por qué te dicen gatito? No, en realidad mi padre toda la vida también él se llega a Neuquén de muy pequeño, desde muy chico, y bueno, Neuquén era muy chico hace 60 años atrás, y él está prácticamente viniendo del campo, de una familia muy humilde, demás, como que Neuquén se empezaba a movilizar por todos lados,
Y bueno, parecía un gatito, ¿no? Ah, Porque andaba mirá. recorriendo todos los lugares y demás, y fanático de los talleres, entonces Y te iba quedó a un de ahí. taller, iba a otro, entonces todo el mundo le empezó a decir gatito a él, después él creció, le quedó gato, y cuando yo nací, Sos gatito, pasé claro. a ser, por ser hijo del gato, pasé a ser gatito, y Está bueno, bien. Es linda la historia también. después mi viejo ya ha fallecido y uno más grande ya es como que se me ha ido quitando el gatito y ya voy para allá, ya todo el mundo me dice gato. Claro, ya te cambiaron. Claro. Yo te quería preguntar para ir finalizando, qué importante es el mensaje también, ¿no? De la fuerza de voluntad, ¿no? Que uno tiene que tener en un momento así para salir adelante. Sí, yo creo que, mira, yo te soy sincero, siempre viví desde el momento que tuve mi lesión con metas, con objetivos, con Sí. proyecciones. Esa era mi terapia, mis objetivos y mi ambición y mi deseo por querer convencer en su momento, no sé, como te digo, yo tuve el fusible del automovilismo, que era mi idea de llegar, y el que se me imposibilitara en su momento, y eso como me mantuvo siempre latente, y mi idea de querer convencer a las autoridades que quería hacerlo, y eso fue transcurriendo los años, y fueron siempre mis cables a tierra, mis Claro. actividades, el hacer, el convencer, el buscar. Porque me imagino también los médicos diciéndote, no, esto no podés, esto no podés, esto no podés, ¿no? Claro, bueno, entonces a lo que iba con eso es que yo siempre me mantuve desde ahí y siempre con objetivos. Y hace un tiempo, no muy lejano, hace muy poco, o sea, post pandemia, por así decirlo, por diferentes circunstancias, como que empecé a perder un poco eso, Sí. y me costó mucho, y ahí entendí que lo importante que son, lo que yo tenía naturalizado, como los objetivos, ir por una cosa, ir por la otra, que yo lo tenía sumamente naturalizado. Es como que hice el ejercicio ahí de entender Claro. por qué siempre iba por más, y querer y buscar y hacer, y por qué nunca había tenido como el shock, por así decirlo, de lo que significaba una silla de ruedas. Claro. Y luego que entendí eso, me di cuenta que hay que recuperar eso, y que las Sí. personas vivimos básicamente a través de objetivos, de sueños, de deseos. Claro. Y en mi ¿Alguna vez? caso Sí. es lo que me tocó. ¿Alguna vez tuviste que hacer terapia psicológica o psiquiátrica o como llaman? Arranqué, Sí. arranqué, como te digo, yo soy siempre un punto medio, me gusta mucho lo que viene de los libros, Sí. y lo que dicen los manuales, y me gusta tampoco lo que no es tan ortodoxo, por así decirlo. Sí. Entonces, trato de aprender y sacar lo mejor de cada parte, y como siempre me mantuve en los objetivos, sentí nunca necesitar de un Ajá. acompañamiento de psicólogo. Qué bueno. Pero ¿qué me pasó? Cuando me encontré el post pandemia, que te digo esta situación, Sí. tuve que entender de que Mirá. era momento de ir y encontrar un respaldo ahí, y empezar a hablar con alguien, Claro. porque había pasado muchísimo tiempo, y también yo tuve la pérdida de mi padre, entonces, y que también lo había vivido como una cuestión de la vida, y punto, y seguir para adelante. Y bueno, como post pandemia encontré algo que no me estaba funcionando bien en uno, y Claro, ahí fue obvio. donde dije, bueno, no, es momento de ir a los que entienden y saben y conocen para poder llevarnos adelante esto. Entonces, sí, lo necesité, y a partir de ahí, nada, me mantengo, me sostengo con un acompañamiento, digamos, de un profesional en el que puedo charlar una vez por semana, una vez cada 15 días, pero no soy un cerrado, y creo que Está cada muy bien eso. uno, me parece que cada uno tiene que encontrar siempre un salvavidas Obvio. Sí. y hay que desmitificar, así como fui muchos años propulsando y moviendo la discapacidad, desde desmitificar, desde romper mitos, Sí. desde sacarle la visión de la lástima, lo ejemplificador, Claro. y toda esa parte. Eso es importantísimo. Es que entendí que ahora el camino también tenía que hacerlo de eso, en aceptar y entender de que hay que perderle un poco también el miedo a lo que tiene que ver la cuestión de los tabú que hay con la salud mental, Claro. y sobre todo post pandemia, ¿no? Creo Sí, que sí. nosotros damos charlas, o un equipo, o yo tengo la posibilidad de dar charlas, como se llaman, motivacionales, Sí. o de discapacidad, o de inclusión. Es como que yo no tengo un hilo armado, trato de enfrentar siempre al público de la manera que me va llevando la charla. Claro. Que Con dure con 40 tu minutos, vivencia. una hora. Claro. Exacto, es como que no soy tipo formato ya estricto, trato de variar de acuerdo, y me fui dando cuenta que eso, de que de post pandemia estamos muy rotos. Sí, es verdad, es verdad. La verdad que... Es como que la gente deposita en uno un montón de cosas Y que te das cuenta que nada, decir puta, ahí, bueno, perdón por la palabra. No, pero no pasa nada. Es donde entendí que verdaderamente hay que elaborar mucho en
en las cuestiones personales de la cabeza, ¿no? Totalmente. Yo tengo una frase de mi viejo que siempre me decía, mi padre, que había que cuidar la cabeza, porque donde la cabeza te hiciera 1 metro no la recuperabas nunca más. Claro. Así es. Y eso me quedó siempre. No me preguntes por qué. Eso es una frase que me quedó de mi padre hace muchísimos años y no sé por qué me la dijo. Y bueno, por eso es que en el momento cuando empecé a sentir que estaba dando vueltas con cosas que siempre fui práctico para resolver, es donde dije, bueno, no, necesito que alguien por lo menos hablar y afrontar. Está excelente. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo y nos encantó tenerte acá en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un placer, seguramente nos cruzaremos obvio, entrenando, moviendo o haciendo algo. Y te manda saludos nuestro hijo Aarón, que le encantó, me dijo, ¿en serio vas a sacar a Juan Gatito? Es un fenómeno. Que te cruza ahí siempre en Ciner. Sí, a través de Simón también. Sí, exacto. De ahí, entonces, hemos compartido también algunos viajes acá cerca a la zona de Salto y eso, así que nada, los veo ahí que son un grupo muy unido, que van bien y bueno, y papel fundamental también en todo esto que recién hablábamos es la amistad, ¿no? Obvio. Claro. Y tener unos amigos que me gustaría a veces conservarlos y tenerlos conmigo para todos siempre, los días, claro. Pero también uno entiende que la vida, que uno va creciendo y mis amigos ya son papás muchos y ya tienen otra vida y bueno, uno va haciendo también nuevas amistades y también los vínculos se nutren de eso, ¿no? De entender que cada uno sigue su camino y bueno, yo lo veo a los chicos cómo se mueven y también creo que es un papel fundamental que juegan, sobre todo cuando uno le toca vivir una situación como esto, o adquirir una discapacidad o cualquier inconveniente que de la vida misma, están ellos siempre para acompañarnos, así que los veo cómo se mueven y es genial. Bueno, Juan, te agradecemos mucho de vuelta. Un beso. Un beso grandote. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chau. Chau. Bueno, pasaba Juan Nimo, alias Gatito, que yo no sabía lo que era, y era por el papá, claro, está muy lindo. Sí. Bueno, ahora es Gato, le dicen más Gato porque ya está más grande. Sí. Pero bueno, una historia de vida de superación, ¿no? Sí. Por eso le quería preguntar lo de la fuerza de voluntad, que hay que tener, ¿viste? Con lo que te pasa y es tan personal, pero tan difícil. Es lo que yo hablaba antes, fuera del micrófono con vos. Es la fuerza de voluntad, ¿la tenés o no la tenés? Bueno, él la tuvo y es un buen ejemplo también para la gente, ¿no? Por que supuesto. Se puede. Él lo que quiere dar del ejemplo es que se puede. Como Sí. diciendo, vos dijiste antes en las ventas anteriores, vos que te quejás de esto y de esto, quedate escuchando esta historia. Claro. ¿Entendés? Sí. Bueno, también es parte de eso de que uno puede superar acompañado, con terapia. Él pudo solo al principio, pero también aceptó que en la pandemia le pasó siempre algo. va a haber una oscilación donde en un caso tan Necesitas agudo ayuda, va a claro. necesitar ayuda psicológica, sí, Seguro. seguramente. Bueno, venimos con el último bloque en el Cíglico, no te muevas, que venimos con todo el escándalo del juicio de la muerte de Maradona, ¿no? Obviamente. Sí. No te muevas. Siguiendo el legado de Mauro Viale, esto es El Cíglico, con Ivana Viale y Alexis Selener, por Splendid 990. Siempre de tu lado.